Buen día, chicos. El día de hoy en el curso de geografía veremos los principios geográficos. Los principios geográficos vienen a ser las normas que rigen el estudio y accionar de la geografía, permitiendo realizar una investigación eficiente de los hechos y fenómenos geográficos. Entonces esos principios son lo que ayudan a que la geografía sea una ciencia al igual que el objeto de estudio. Solo para recordar, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? El espacio geográfico. Bien, entonces, esos principios son normas, son fundamentos que rigen cómo debe desarrollarse el estudio de la geografía en sus hechos y fenómenos geográficos. Nos dan los lineamientos para poder hacer las investigaciones geográficas. Principios geográficos tenemos como la localización, conexión, actividad, causalidad, coordinación o analogía. Localización, cuyo representante es Federico Ratze, quien nos dice que todo hecho debe ser estudiado por su posición, tamaño, altitud. ¿Qué quiere decir? Que para poder investigar un hecho, fenómeno geográfico, tenemos que ubicarlo, decir dónde se desarrolla. Conexión, representante James Bruns, quien afirma que todo hecho se encuentra íntimamente relacionado. Quieren decirnos Bruns que ningún hecho es meramente casual, sino que está relacionado con otro hecho anterior. Igual manera, los fenómenos están relacionados entre sí. Principio de actividad. También representante James Bruns, quien nos dice que todo a nuestro alrededor se transforma. También este principio es conocido como el principio de evolución. Algunos autores lo denominan como evolución. ¿Por qué? Porque parte de la premisa de James Bruns que dice que todo a nuestro alrededor se transforma. Por ejemplo, si nosotros hablamos con nuestros abuelos y preguntamos cómo era la ciudad de Piura hace 30 años o 40 años, ellos nos dirán que la ciudad de Piura abarcaba hasta un sector, ¿no? Y que ahora esta se ha ido expandiendo, se ha ido creciendo. ¿Creciendo de qué manera? Demográficamente, hay más población, etcétera, etcétera. Principio de causalidad. Representante Alexander von Humboldt, quien nos dice que todo hecho debe ser estudiado por sus causas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se origina este fenómeno? Coordinación o analogía. Representante Carl Ritter y Pablo Vidal de la Blache, quienes nos dicen que todos los sistemas tienen elementos de coincidencia o diferencia. O sea, de que para poder estudiar un fenómeno podemos establecer una comparación con otros, ¿no? Y establecer diferencias y similitudes. Las diferencias que le hace particular y las similitudes que le asemejan a otros fenómenos. Vamos a profundizar los principios. Tenemos el principio de localización. Este principio es considerado por muchos autores como el más importante en la geografía. ¿Por qué? Porque nos permite localizar nuestro objeto de estudio, nuestro fenómeno geográfico que vamos a estudiar o hecho geográfico que queremos estudiar. ¿Ya? Sin este principio no podríamos conocer nada de él porque simplemente estaríamos hablando en el aire. Por ejemplo, si decimos hubo terremoto, todos dicen, ¿dónde? Entonces está vacía la información, no nos está llegando la información de manera adecuada, porque no nos está señalando dónde se desarrolla. A diferencia que te digan, hubo terremoto en Indonesia, entonces ya podemos decir dónde fue, podemos saber dónde se desarrolló este fenómeno. Bien, yo les planteo aquí un ejemplo para localizar el yacimiento minero de Yanacocha. Para lo cual vamos a hacer un ejercicio. A ver, muchachos, mentalmente, imagínense dónde se ubica o transportémonos a visualizar el mapa del continente americano. ¿Ya todos estamos concentrados? Entonces, pregunto, el yacimiento Yanacocha, ¿dónde se ubica? ¿En América del Norte, Central o Sudamérica?
Efectivamente, se encuentra en Sudamérica. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos situando dónde se ubica, ¿cierto? Estamos situando. Seguimos con el ejemplo, la cual está situada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca. Mira, seguimos situando. ¿Y Cajamarca dónde se ubica? ¿En qué país? Ecuador, Bolivia, Colombia. ¿Dónde? No, se encuentra en el Perú. Seguimos situando. Se sitúa entre los 3.400 y 4.120 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué he utilizado en este caso? He utilizado la altitud, ¿cierto? Sigo localizando el yacimiento de Yanacocha y diré, se encuentra una latitud de 6 grados 59 minutos. ¿Qué latitud? ¿Sur o norte? Sur, porque está en América del Sur, ¿cierto? ¿Qué más? Longitud, a 78 grados 32 minutos. ¿Qué latitud? ¿Este u oeste? Oeste, está la latitud oeste. ¿Qué hemos hecho para localizar el yacimiento minero de Yanacocha? Hemos utilizado, a ver, ¿qué cosas? Hemos situado, no sitio, para lo cual hemos recurrido a las coordenadas geográficas como altitud, latitud y longitud. Aquí podemos visualizar el yacimiento minero de Yanacocha, las actividades que se desarrolla en esta misma. Principio de conexión o relación. James Bruns nos dice que todos los hechos o fenómenos geográficos están íntimamente relacionados entre sí y que deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones y su interdependencia. Quiere decir que cuando uno va a plantearse estudiar un fenómeno o hecho, tenemos que ir encontrando los puntos de relación que existen en ellas, ¿ya? Por ejemplo, yo les planteo aquí una pregunta libre para que ustedes se puedan desarrollar en la ficha de tarea, que es, ¿qué relación existe entre la corriente de Humboldt con las condiciones climáticas de la costa centro-sur del Perú? A ver, esta pregunta la van a desarrollar en la ficha de trabajo, muchachos. Principio de descripción. Dirán, Miss, en el mapa conceptual no puso el principio de descripción. ¿Por qué? Porque algunos autores este principio no lo consideran como un principio propiamente dicho de la geografía. Sin embargo, para otros autores sí es. Y yo comparto que sí es un principio. ¿Por qué? Recordemos que la geografía cuando nace como una mera descripción de la Tierra. Si nosotros recordamos el primer concepto de la geografía viene a ser la descripción de la Tierra, que proviene de dos voces griegas, geo, que significa tierra, grapos, que significa descripción. Entonces no podemos dejar de lado los inicios de la geografía, ¿cierto? Bien, lo mismo Pablo Vidal de la Blache sostiene, ¿no? En que este principio consiste en dar a conocer, ¿qué cosa? Cuando uno describe, ¿qué va a hacer? Describir las características o rasgos distintivos de los hechos o fenómenos. Por ejemplo, yo les planteo aquí en la clase que vamos a describir el mar peruano. Y diremos, orgullosamente, es el mar más rico del mundo. ¿Qué más? Su temperatura oscila entre los 17 grados y 19 grados. Su color de agua es verdoso. Su salinidad es de 35 gramos por litro de agua. Y así podemos ir describiendo al mar peruano. Entonces, es muy importante. ¿Podemos describir otros fenómenos o hechos geográficos? Sí, podemos describir. En esta descripción vamos a resaltar las características más importantes de esta y que le hacen única o que le diferencian de los demás fenómenos. En esta imagen podemos apreciar el mar peruano. Como pueden ver, podemos resaltar sus características, ¿no? Que es un mar con abundantes peces, ¿no? Lo cual hace que sea el mar más rico del mundo. Podemos hablar también, por ejemplo, sobre las corrientes que tiene el mar peruano, ¿no? Tiene dos corrientes, la corriente cálida, conocida también como la corriente del Niño, que viene de dirección de norte a sur,
y la corriente de Humboldt, ¿ya? También conocida como corriente fría, que viene con dirección de sur a norte, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos describiendo a nuestro fenómeno geográfico. Principio de actividad. Fue propuesto por el francés James Bruns, quien considera que el paisaje está en permanente transformación. Sostiene que los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación, teniendo como agente al hombre y a la misma naturaleza. Entonces, nos dice Bruns que todo a nuestro alrededor cambia, como les había señalado la ciudad de Piura, ¿no? Cómo ha ido cambiando y que todo se va transformando por agentes modificadores. ¿Quiénes son los agentes modificadores? El hombre y la propia naturaleza. Por ejemplo, si nos vamos a la sierra y hay un aluvión, ¿se ha transformado o no se ha transformado? Se transforma. En Piura, con el crecimiento demográfico, ¿Piura se ha transformado? Sí, se ha transformado. Si recordamos, hace un par de años, 10, 12 años, no habían los centros comerciales en Piura, como es el Open, Totus, Plaza Vea, no existían, ¿no? El único cine que había en Piura era el cine que estaba ubicado en el centro. Hoy por hoy hay más centros comerciales y más cines también. Entonces, ¿ha ido cambiando, ha ido modificándose? Sí. En esta clase les planteo un ejemplo de la ciudad de Lima. Para los años 50 y 60, Lima, la ciudad capital, tenía en la periferia poblaciones o poblamientos nuevos denominados pueblos jóvenes. Hoy por hoy se consideran los distritos más populosos y al margen o la periferia de estos nuevos distritos surgen nuevos asentamientos humanos. Por ello, Lima crece cada vez más en sentido horizontal y lentamente en sentido vertical. Entonces podemos observar aquí que Lima va creciendo, va transformándose, está en actividad, ¿no? Por el proceso migratorio que se desarrolló en la década de los 60 y posteriormente en la década de los 80 y 90. Por eso que en esta diapositiva podemos observar la imagen de Sudamérica y la imagen de nuestro país, de nuestro Perú y de Lima. Cómo estas han ido creciendo. Si nosotros vemos el color rosado y plomo fue lo que en la época de los 50 y los 60. Y a partir de ello, cómo esto fue creciendo, surgiendo los nuevos distritos más poblados actualmente, como es el Agustino, San Juan de Lurigancho, Independencia, Rima, Comas, Guarochirí, y así la ciudad de Lima va creciendo de manera horizontal. ¿Qué quiere decir crecimiento de manera horizontal y crecimiento de manera vertical? Horizontal es cuando se construyen más casas, ¿no? En más espacios geográficos, en más terreno. Mientras que vertical es cuando en un pequeño espacio de terreno se construyen grandes edificaciones, es de manera vertical. Por ejemplo, los grandes edificios que podemos ver en la ciudad de Lima, pero eso está desarrollándose de manera lenta, mientras que el crecimiento de casas en más espacios es el crecimiento más rápido que presenta. Principio de causalidad. Por ende, este principio de causalidad es uno de los más importantes porque le da el carácter de ciencia a la geografía. Pero dirán ustedes, ¿por qué? Porque este principio consiste en determinar la razón o el porqué de la ocurrencia de un hecho fenómeno geográfico. De esta manera podemos conocer así su extensión y su distribución en la superficie de nuestro planeta. Bien, este principio es planteado por Alexander von Humboldt, ¿no? Y para recordar, Alexander von Humboldt es el padre de la geografía moderna. ¿Cuándo la geografía se convierte en geografía moderna? A principios del siglo XX, cuando ya o cuando ya cuenta con objeto y método de estudio. El objeto, para recordar otra vez, es el espacio geográfico. ¿Y método de estudio cuál es? Los principios geográficos que el día de hoy estamos aprendiendo. Bien, además
Alexander von Humboldt es padre de la geografía física, pues ha estudiado bastante el aspecto físico de nuestro planeta. Les planteo aquí un ejemplo. ¿Por qué se producen los maremotos o tsunamis? A ver, los maremotos son mayormente causados por los siguientes factores: terremoto submarino, erupción volcánica submarina, deslizamiento o derrumbe en el lecho marino, fallas geológicas submarinas. Entonces, estos son los causales para un posible tsunami. En esta imagen podemos observar cómo se desarrolla el tsunami. Por lo general, nosotros cuando escuchamos en las noticias, cuando se da un sismo o temblor en el fondo del mar, ¿qué es lo que hace automáticamente la Marina? ¿No? Hace un descarte de tsunami, ¿no? Y se activan las alarmas de tsunami. ¿Por qué? Porque este va a originar a un posible tsunami. Y aquí podemos ver los 4 procesos. Un sismo se hace temblar el fondo del mar. Segundo, este fenómeno se desplaza hacia la superficie una gran masa de agua. Tercero, se forma una oscilación que se propaga a gran velocidad bajo la superficie. ¿Y esta qué va a hacer? Va a hacer que aspirada este agua se retire de la orilla. Al retirarse de la orilla, esta agua que va a generar el cuarto paso, que es al acercarse a las costas, las ondas de las olas van a ser gigantescas. Entonces vamos a presentar olas gigantescas. A este es lo que denominamos los tsunamis. Principio de comparación o analogía. Ritter y Pablo Hidalgo Blach nos dice que este principio consiste en establecer semejanzas y diferencias entre los distintos hechos o fenómenos geográficos que nos permita individualizar o generalizar. Entonces, y estamos hablando en este principio de qué? De a partir de algo ir empezando a generalizar, o también podemos individualizar. En este sentido, nos proponen que podemos ir comparando 2 fenómenos. Al momento de comparar, podemos establecer semejanzas y diferencias. En este caso, yo les planteo desarrollar un ejemplo, ¿ya? Vamos a comparar el mar peruano con el mar Mediterráneo. Semejanzas entre ambos. Ambos son económicamente importantes para el hombre, ¿ya? En ambos se realiza el comercio. Bien, diferencias. El mar peruano. ¿Dónde está ubicado? En América del Sur. ¿Qué más sabemos? Es el mar más rico del planeta. ¿Qué más? Es un mar de tipo epicontinental. ¿Qué quiere decir epicontinental? Que es un mar abierto hacia el océano, en este caso hacia el océano Pacífico. Mar Mediterráneo. Está ubicado en Europa, África y Asia. Es el mar más comercial del planeta. Dirán, un momentito, Miss, pero no que dijo que ambos son comerciales en semejanzas, porque dice en ambos se realiza el comercio. Sí, efectivamente, en ambos se desarrolla el comercio. Sin embargo, el mar Mediterráneo es el más comercial del planeta. ¿Por qué? Porque miren ahí, está ubicado entre los continentes de Europa, África y Asia, y hace que el comercio, la navegación mercantil circule más constante en este mar. Otra diferencia, es un mar de tipo mediterráneo, como su nombre mismo dice. ¿Qué quiere decir mediterráneo? Que es cerrado. En esta imagen podemos observar al mar Mediterráneo y podemos ver que es totalmente cerrado y solo se comunica con el océano a partir de un canal de comunicación, mientras nuestro mar peruano es totalmente abierto. Muy bien, chicos. Por eso es muy importante, chicos, para seguir aprendiendo desde casa. Yo me quedo en casa y ustedes también. Espero que la lección del día de hoy sea de su agrado y cualquier duda no dejen de escribirme a mi correo de Valdés
colegioseltriunfo.edu.p. Cualquier duda, no duden en escribirlo. Cuídense, muchachos.